Buenas tardes, Néstor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Muchas gracias por aceptar este espacio de diálogo. Vamos ya terminando un poco este ciclo de dialogando en tiempos de pandemia y la verdad que es como un lujo esto para mí. Yo la verdad que para empezar hablando en términos fenomenológicos, lo primero que experimento es gratitud, porque este diálogo fue el único que no pedí y que fue dado, nos fue dado a través de lo que Jean-Luc Marion hubiera llamado el tercer incluido, que fue en este caso el padre Ortega. Y en este sentido, entonces, como que poder compartir con un filósofo emérito de la Facultad de Filosofía de la UCA, y emérito para los que no están en el ámbito académico no quiere decir jubilado, sino que quiere decir alguien que es reconocido por su trayectoria en la vida académica, como docente, como investigador. Para mí esto es como un lujo. Como teólogo, poder escuchar y poder interactuar con un investigador que se ha dedicado sobre todo a Heidegger principalmente, pero que has estudiado también a Ricoeur, a Freud, es decir, el psicoanálisis, que has dado seminarios en Europa, en Alemania, al menos en 3 lugares, en Pisa, en Italia, que has sido decano de la Facultad de Filosofía de la UCA, también has cumplido funciones a nivel latinoamericano en el ámbito de la filosofía. Para mí esto es, de nuevo, una experiencia de gran gratitud. Además, me has sugerido este libro que acabas de publicar, bueno, hace ya 2 años creo, en Ágape, un libro que de algún modo recapitula tu trayecto de los últimos años, son artículos que fuiste publicando y que acá se integran, un libro que leí completo con mucho gusto, que he disfrutado mucho, he tratado de meterme en este pensamiento, y sobre todo en un capítulo que es del tema que vamos a hablar hoy de Dios. Que vos me dijiste informalmente, es lo mejor que escribí, de algún modo me invitaste a pensar eso, es decir, como que es el capítulo en donde el libro adquiere mayor densidad, donde los hilos de algún modo se conectan. Y yo por lo menos lo he percibido así, y lo he releído varias veces ese artículo, ese capítulo. Pero además me dijiste que lo vas a presentar con otras palabras, como simplificándolo, lo cual hace novedoso este pensamiento que ya en sí era fresco. Es decir, en la mejor línea fenomenológica, el discurso permanentemente se recrea, se vuelve como a pasar por el corazón para que no suene a naftalina, para que no suene a cosas ya dichas. Y entonces de algún modo vuelve como a resurgir el pensamiento como transparente, movilizador, con toda esa originalidad, con toda esa carga de originalidad. Por eso yo esto lo siento como un don muy grande, es decir, tengo la posibilidad de dialogar y de escuchar un discurso sedimentado en los largos años de trabajo de la vida de un académico que tiene un trasfondo de humanidad reflejado en sus textos y con los que vamos a interactuar. Te agradezco mucho, Néstor, esta generosidad de tu parte, y también le agradezco al padre Ortega, que en la ansiedad y en el nerviosismo de este momento se me fue el nombre después de haberlo llamado por su nombre 80.000 veces. ¿Cómo son las cosas? Bueno, Fernando. Fernando. Hemos dialogado mucho y muy bien con él. Muchas gracias. Es un papelón esto, pero bueno. Es parte de la improvisación y de la naturalidad de estos diálogos. Entonces tenés la palabra, yo voy a ir tomando nota, y después voy a tratar de interactuar como teólogo con algunas de tus convicciones centrales,
y entramos en diálogo. Bueno, mira, yo voy a tratar de ser breve, condensado, y te pido que me dejes llegar hasta el final del discurso, o si vos estimás que en algún momento conviene parar para aclarar algo ya dicho, lo haré con gusto, ¿eh? Bueno, el tema es hablar de Dios hoy. Ya el título es inmenso para una conversación. Yo diría que, en primer lugar, que en el título todos los términos son importantes y trataré en la exposición de que se vea cómo integran una cierta sinfonía. Es decir, en primer lugar, hablar, el de, el Dios y hoy. Todos los términos de esa presentación son importantes. Bueno, pero eso, la hilación de estos términos habrá que descubrirla. Yo no la voy a exponer expresamente, pero espero que aparezca en la exposición. En primer lugar, ya se ha hablado mucho y muy bien sobre nuestra época, tema que a vos te interesa mucho, nuestra época y el eventual cambio de época. Nuestra época, se dijo muchas veces, está asignada por la tecnociencia, con sus ventajas y sus desventajas. Se han mostrado varias veces ya los peligros de deshumanización que puede traer esta ciencia, esta técnica. Pero también no hay que olvidar sus ventajas. Hoy no podríamos estar hablando si no hubiera existido esta ciencia que hace posible esta hoy comunicación. Pero lo que caracteriza a esa tecnociencia y con sus peligros es que siempre se trata allí de un sujeto que se enfrenta a una cantidad de objetos que en principio le son ajenos y de los cuales se tiene que hacer cargo. Ese hacerse cargo a través de la conceptualización, aún de la matematización, significa un cierto poder sobre aquello de lo que nos hacemos cargo y que inicialmente nos es ajeno. Muy bien, acá el tema evidentemente es el poder, entre otras cosas. Ahora bien, sin embargo, no hay que pensar que esto es una especie de cosa absolutamente original. En rigor, este modo de pensar a un sujeto frente a un mundo de objetos que en principio le son ajenos, tiene raíces muy profundas, particularmente y hasta nuestros días, quizás en la llamada metafísica de origen griego, y que fue plasmando un poco el espíritu de Occidente y particularmente, vos lo sabrás mejor que yo, también la misma teología. Ahora bien, ¿cómo esto se ve en el tema de Dios? También aquí el sujeto se enfrenta frente a un edificio, mejor dicho, frente a un conjunto de objetos que constituyen el mundo e intenta justamente hacerlos propios. Es decir, aquello que era inicialmente ajeno, que estaba fuera de nosotros, tratamos de hacernos lo propio, sea a través de la conceptualización, sea a través de la demostración lógica, sea, no olvidemos que existe también una lógica matemática. Bueno, de cualquier modo, se trata de hacerse cargo de, y en ese mismo momento, un cierto apoderarse de, a través de la conceptualización y de la lógica. ¿Cómo se ve esto en nuestro ámbito del diálogo de hoy, que es el tema de Dios? Es sabido cómo esta metafísica pretende que, observando ese conjunto de objetos que tiene enfrente, intenta desentrañar las relaciones que tienen entre ellos por vía principalmente de causalidad, hasta llegar finalmente, estoy abreviando mucho por cierto, hasta llegar finalmente a lo que se suele llamar una causa primera, sea esta del modo que se la conciba. Y se ha atrevido la filosofía y la teología a llamar a esa primera causa de todo Dios. Ese Dios que está por encima de todo, que regula todo, que penetra todo. Ese Dios que está allá arriba y que además le hemos agregado ciertos atributos
fíjense hasta dónde, ¿no? Nos metemos en Dios o en el pretendido Dios, descubrimos ciertos atributos y ciertos elementos naturales en él y que se despliegan luego en la naturaleza, a partir de lo cual surgen determinadas normas morales. Este Dios regulador, el ojo observador del mundo, así se lo ha vivido, lo vivimos, lo he vivido. Este Dios que es una especie de piedra sobre nuestra cabeza, mal que les pese a algunos teólogos, es una especie de piedra sobre nuestra cabeza, sobre todo de orden moral, que nos oprime, que nos oprime. Así ha sucedido. Es tan lejano y tan poderoso este Dios que el cristiano normal, habitual, común, se refugia en cosas más sencillas, por ejemplo en la piedad, en la venerable piedad de los santos, de la Virgen. Es más cercana y más amorosa esa relación frente a esta causa tremenda encima de nuestra cabeza. Con este Dios así, francamente, no se puede vivir. Si Él vive, yo me muero. Ahora bien, yo quiero vivir. Yo quiero vivir. Me quiero sacar de encima este pretendido Dios que me oprime. En este sentido, son bienvenidos los que han sacado este Dios del medio. Así, por ejemplo, Freud a su manera, así a su manera Nietzsche. Nietzsche ha dicho, Dios ha muerto, no huelen todavía mis contemporáneos el olor de ese cadáver. Dios ha muerto. Y yo agregaría, gracias que se ha muerto. Pero con toda razón puede decir Nietzsche, bueno, ¿y ahora qué? Y ahora no tenemos ningún punto de referencia. Ahora somos libres, pero con todos los peligros que para nosotros significa la libertad. No tenemos de dónde agarrarnos. No hay un arriba, no hay un abajo. No hay dirección para nada. Muy bien, pero también dice Nietzsche, el desierto avanza. El desierto avanza. El desierto significa, en la literatura general, en la Biblia en particular, significa, por un lado, el lugar de la casi nada, el lugar de la sed, el lugar de la desesperación, pero es también el lugar donde algo puede imprevistamente acontecer. Por eso, un autor alemán, me equivoco, yo lo he leído en un autor alemán, pero en el Zaratustra hay un lugar muy interesante donde el Zaratustra se encuentra con un papa que se ha quedado sin trabajo porque Dios se ha muerto. Muy bien, pero es interesante lo que ese papa le dice a Zaratustra. Yo sé quién te ha hecho ateo a ti. Es un Dios el que te ha hecho ateo. Es decir, en mi lectura, en la lectura que como se verá seguiremos, es decir, el verdadero Dios, que aún no sabemos quién es. Con Nietzsche no sabemos de quién se trata, pero respiramos aire fresco por lo menos, aunque el desierto también nos oprima con su calor y con su nada. Ahora bien, ya no hay dónde agarrarse. Muy bien, ¿y cómo se sale de esto? Y aquí estamos en la cuestión del cambio de época. Lo que acabamos de describir es el hoy. Seamos sinceros, es el hoy. La Iglesia cree que todo el mundo cree. No es así. Hay mucha rebelión en el hombre contemporáneo, gracias a Dios, justificadamente, contra ese Dios que todavía en algunas partes nos insistimos en pregonar. Entonces, ¿cuál es la salida? La salida, creo, es la experiencia. La experiencia, que no es la experiencia empírica de las ciencias, es la experiencia de la profundidad humana. Esa experiencia que vivió Nietzsche profundamente, que advirtió también Freud profundamente, con las diferencias entre ambos, por supuesto. Y, por ejemplo, lo primero que me parece que es posible hoy es ablandar
ese lenguaje, esa lógica. Entrar en un terreno más cordial, en un terreno más humano, que no significa entrar en algo que nos es ajeno, es descubrirnos a nosotros mismos en una intimidad muy profunda. No se trata de inventar una intimidad, se trata de advertirnos a nosotros mismos en este desamparo luego de que Dios ha muerto. Muy bien. ¿Dónde podemos tener experiencias de este tipo? Donde precisamente no se trata de un sujeto frente a objetos que pretende atrapar. Se trata más bien, es una palabra hermosa, se trata de acontecimientos. Heidegger ha utilizado para esto un término muy lindo, que tiene variaciones en su pensamiento, que es la palabra Ereignis. Es decir, es un acontecimiento de mutua apropiación. En un acontecimiento donde no hay un sujeto y un objeto, hay un acontecimiento de sujeto y su mundo. La palabra mundo requeriría muchas explicaciones, ahora no podemos detenernos en ello. Es decir, no estamos separados. ¿Dónde podemos advertir esto? ¿Dónde podemos hacer experiencia de este tipo? A mí se me ocurre, no soy un perito en estas cuestiones, se me ocurre en la música. Fíjate, en la música, como decía, algunas veces hemos charlado de esto con Fernando, él decía, y lo advierto como absolutamente, fíjate, ¿no? Hay una verdad que no es una verdad lógica demostrada, hay una verdad que es la verdad de la experiencia de un acontecimiento. Es casi más verdad que aquella que pretende apoderarse a través de la lógica de los objetos. En la música, creo que está muy bien dicho esto, no por mí, en cierto modo, cuando escuchamos música, buena música, la música nos escucha a nosotros. Ella se descubre y nos descubre. Esto es lo hermoso que podemos ver en la música y en la poesía, por cierto, pero en la música muy especialmente. ¿Qué música? Mucha. No voy ahora a citar. Yo diría, por ejemplo, algo que a mí todas las mañanas me despierta como una especie de laudes musical, que es el concierto para piano número 21, el Andante de Mozart, por ejemplo. Es un ejemplo entre muchos otros que podría traer. O también, para que un amigo mío y tuyo no se enoje, diría también de Bach, por ejemplo, la suite orquestal número 3, el segundo movimiento. Eso es profundo, eso es una verdad incontrastable para quien lo advierte. Es cierto que hay lo que los alemanes llamaron la ceguera para los valores. Hay cierta gente que estas cosas, probablemente por la presión de esta época, no pueden advertirlo. Ojo, nuevamente, valoremos la técnica. Yo puedo escuchar esa música porque tengo la computadora donde por YouTube puedo acceder a esas expresiones musicales. Lo mismo pasa con la belleza en general. Si nosotros experimentamos la belleza ante un paisaje, por ejemplo, ante un rostro, por ejemplo, muchos rostros que yo he visto en algunas películas me han impactado fuertemente. Ahora bien, lo interesante es que allí, en ese momento de experiencia, que es fundamentalmente de tipo afectivo, y no hay que tenerle miedo a la palabra afectividad, porque la afectividad tiene su propia lucidez, su propio darse cuenta, que por cierto e inevitablemente reclama palabra. Es decir, yo puedo escuchar a Mozart, puedo escuchar a Bach, puedo escuchar a Beethoven, puedo escuchar a Tchaikovsky, y eso que experimento casi no tengo frenos para decirlo, quiero decirlo. Es decir, la experiencia reclama palabra, estas experiencias. Ahora, ¿qué tipo de palabra? No es cualquier palabra, ciertamente no es la palabra de la ciencia y de la técnica. Advirtamos, ¿cómo decimos enamorados ante una mujer, tus ojos son el océano?
tus ojos son el cielo, tú eres la paz. Esos son metáforas. Ah, pero la metáfora es el más profundo decir del hombre, porque es misterioso, porque es inagotable. Cuando intentamos traducir eso a un lenguaje proposicional conceptual, eso se murió y se acabó la experiencia. Yo veía hace poco en Baudelaire, en un poema que se llama Correspondencias, no lo dice así, pero dice que el oboe es dulce. Qué hermosa metáfora. Ahora, ¿qué quiere decir? Y tengo que usar un lenguaje infinito para poder decir eso, porque es inagotable. Es misterioso. Y el misterio no es un enigma, no es un problema. El misterio es lo que carece de fondo, donde siempre, cada vez que escuchamos una música, algo nuevo aparece. Como te digo, yo inauguro las mañanas con ese concierto de Mozart y cada día es algo distinto. Cada día es algo más profundo, cada día se me devela algo que me viene develado por la música que se muestra. Ahora bien, lo interesante es que así fueron las cosas para Israel y su Dios. El Dios de Israel no es un objeto supremo del que yo me pueda hacer cargo. Más aún, es claro, el cuidado que tiene Israel para nombrar y con ello querer atrapar a ese Dios. Ese Dios sobreviene a Israel. Es un acontecimiento. Pensemos en el Éxodo, que es donde nace Israel. Eso es maravilloso. Es decir, Dios allí se elige a sí mismo como Dios, eligiendo a Israel. Israel es un hijo por elección de Dios, pero esta elección no es posterior a Dios. Dios es esta elección de Israel. Es decir, no se oponen, constituyen un acontecimiento donde podemos discernir un momento más fuerte, tremendo, pero que no es separable del pueblo de Israel. Israel aparece como pueblo porque aparece el Dios que lo quiere. El yo soy del Éxodo no dice ser, dice estoy con ustedes. Lo mismo, estoy para siempre, soy con ustedes. Como dirá Jesús en su despedida, yo soy con ustedes, no estaré con ustedes, soy siempre con ustedes, desde siempre y para siempre. Eso es un acontecimiento. A eso se acerca lo que nosotros llamamos Dios. No voy a insistir ahora en todos los nombres que Israel usó para nombrar a Dios. Ya sabemos que el Yahvé, cuya explicitación precisamente, según De Vaux, es yo soy el que soy, ¿no? Ego eimi hoon, dice el texto griego de la traducción de los 70, pero justamente allí no aparece la palabra Yahvé nunca. El término que usa los 70 en ese contexto es Theos, Dios, o Hokyrios, el Señor. Trata de no nombrar a Dios. No porque lo esté oprimiendo, sino porque lo ama de tal manera que no hay manera de decir ese amor. Algo en lo que vamos a insistir luego. Ahora bien, vayamos avanzando. Todavía no sabemos de qué se trata con este Dios que empieza, por así decir, al menos en mi discurso, a aparecer. Es decir, que Dios nos aparece. Ya veremos cómo y por qué. Fíjate, hay una frase de Gabriel Marcel que es impresionante. Dice Gabriel Marcel, si yo digo a una persona, te amo, es decirle, tú no morirás jamás. Esto es profundo. No le está diciendo, o no entiende Marcel en su vivencia de ese amor, no está diciendo deseo que no mueras. El amor es luminoso, le muestra una eternidad.
No le está diciendo, bueno, algún día esperemos a vernos nuevamente. No, no, no. Tú vives eternamente, ahora y siempre. Hay algo en el amor muy profundo, muy profundo. El amor es un sí incondicional, pero no es solamente un sí incondicional, en este caso inicial a la persona, sí, pero es a ella y a todo lo que con ella es. Es decir, el amor tiene una profundidad, una capacidad de expansión infinita para el que vive sinceramente el amor, para el que vive sinceramente el amor. Es decir, el amor pugna contra todo límite. Es decir, en ese amor, y eso es lo más profundo del hombre, siempre que pueda advertirlo, es lo más profundo del hombre. Diríamos, en él vivimos, nos movemos y existimos. Él nos sostiene. Fíjate, todo es una expresión muy un poco banal, pero en este contexto espero que no suene así. El amor es todo, es un sí incondicional al todo. ¿Ah? Sí, podría entenderse eso, pero veamos, ¿es simplemente así? ¿Hay solo el amor y ese sí que alaba, que celebra el todo en torno y para esa persona que le dio el punto de partida? ¿Es solamente eso? No. Cualquier pesimista, que es un realista, me diría, no, che, mira, de hecho hay sufrimiento, hay odio, hay catástrofes, hay la enfermedad, hay la muerte. Casi diríamos que la muerte es el compendio de todo aquello que no es el amor. Es decir, eso está, sucede. Ahora bien, el amor pugna contra eso. Este amor que sentimos, este anónimo amor en el que vivimos, pugna contra todo eso, pero no puede vencerlo. Ahí está la catástrofe, las guerras, el odio, la muerte como compendio. El desierto de que hablaba, veíamos con Nietzsche. Es cierto que el amor tiene en su íntima presencia también el deseo, pero es más que el deseo. Es celebración, es el sí incondicional al todo, para el que es capaz de darse cuenta de todo esto. Yo diría que el amor, este amor anónimo en el que vivimos, nos movemos y existimos, eso lo puedo llamar lo sagrado, no Dios, lo sagrado. Ahora bien, ¿en dónde hemos caído? En un amor que dice sí a todo incondicionalmente, que pugna permanentemente por ello y que sin embargo no puede evitar la presencia, de todas las catástrofes, de todos los límites a su expansión y a su profundidad. Muy bien, y aquí estamos. Esta es nuestra vida. Esta es nuestra vida. Entonces uno se pregunta, ¿pero hay algún lugar donde esto pueda no suceder? ¿Hay algún lugar donde este amor haya podido triunfar frente a la muerte, frente al odio, frente a todo lo que es destrucción? Un amor que se haya hecho, a ver, por ahí en la Biblia tenemos, ¿no? La debilidad de Dios es la fuerza de Dios para nosotros. Es una frase que dejo por ahora al costado. ¿Hay un lugar? Sí, hay un lugar. Para los cristianos, ese lugar se llama Jesús. Es el lugar donde lo negativo, donde la muerte, el dolor sufrido, aceptado, puede pasar
a través de todo ello y establecerse nuevamente y definitivamente como amor, como vida. Esto significa la resurrección de Jesús. Es decir, hay vida, no después de esta vida, ya en esta vida. Así lo han vivido sus discípulos y lo difundieron por el mundo. Y quienes así lo viven se dan cuenta que tienen una vida más profunda que esta vida, que sostiene a esta vida y la penetra, esta nuestra vida. Néstor, el Ahora bien, sistema me avisó que faltarían ahora más o menos 4 minutos, porque ya hace un Dios rato mío, me dijo 10. nunca Si se mejor corta dicho. después, igual podemos seguir en otro video, no hay problema. Si se llega a Otra, cortar y hace falta, podemos después volver a arrancar, no hay problema. otra entrada. Otra entrada, otro Bueno, video más. vos me pasarías los datos Sí, 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 para sí. poder entrar. Pero Bueno, ahora seguimos, porque por ahí bueno, después de lo deja acuerdo. pasar. Es decir, podemos advertir en este acontecimiento histórico que es el Jesús resucitado, podemos advertir que ese amor anónimo, que no tenía nombre y que solo nos atrevimos a llamar lo sagrado, se muestra ahora en su verdadero rostro. Es un sí definitivo capaz de atravesar la muerte en una nueva vida. Ahora bien, Jesús llamó a quien lo resucitó, a quien dijo el sí, a quien creó una nueva vida, lo llamó Padre. Más aún, lo llamó mi Padre. Abba es una de las pocas palabras que se entiende que son realmente pronunciadas por Jesús, y además una de las cuales lo llevó a la muerte. Haber dicho de Dios Abba, que es tanto como decir Padre querido, o mejor, nosotros diríamos papito, con toda la ternura que eso supone. Es un vínculo, es un acontecimiento de amor que trasciende, penetra y transforma, no olvida todo sufrimiento. En el Jesús resucitado están las llagas, pero transformadas, son gloriosas, porque han sido transfiguradas. Ahora bien, conforme con esto, yo diría que solo desde aquí podemos hablar de un amor profundo al que vamos a llamar con Jesús Padre, Abba. En términos un poco rústicos diría, solo podemos hablar de Dios desde Jesús. No podemos tener, no hay ninguna imagen de Dios que sirva desde la cual podamos entrar a Jesús. Hay que ver a Jesús, escuchar su vida, escuchar su palabra. Él nos abre y nos dice, Abba, Padre mío y de ustedes. Eso es una cosa insólita, insólita. Es decir, hay un amor capaz de recrear, hay un amor capaz de dar nueva vida. Y cuando nosotros decimos y hablamos del fin de los tiempos, no hay que entenderlo en sentido cronológico, sino en un sentido profundo. Nosotros estamos en el tiempo del fin glorioso, es decir, en nosotros ya está la vida. Pablo pudo decir, ya no soy yo quien vive, sino Cristo que vive en mí. Esto es nuevo, este es Dios, no otro, que es amor, amor capaz de dar vida, por eso Padre. Claro, uno podría decir aquí, y si querés con esto termino, uno podría decir, bueno, pero amor finalmente, y es el término mejor, amor finalmente, amor que engendra, amor que da vida, Padre, pero el amor también tiene ternura, por eso también en el Padre no hay solo el Padre, no hay solo el hombre, hay también lo femenino de la ternura. Esto hay que tenerlo muy presente. No es solo el masculino, está la ternura de lo femenino. Ahora bien, no podría uno decir, bueno, pero también vos lo atrapaste a Dios, le pusiste un nombre, le pusiste el nombre amor. Bien, frente a esto yo diría, en primer lugar, desde un punto de vista, si se quiere, meramente lógico, no hay desde dónde definir el amor. Es algo originario y primero. No hay género y diferencia desde los cuales se lo pueda atrapar en una definición lógica. Y entonces, ¿qué es este sonido amor? Yo diría,
es una señal, es una estela sonora que deja detrás de sí algo inaprehensible. Yo diría también, si se quiere, y de nuevo, acá tenemos el lenguaje, es un sabor en los labios, no es un contenido intelectual, mucho más y mejor que cualquier contenido intelectual. En este Dios, recordemos la parábola del hijo pródigo, que no nos impone nada. Antes que digamos, mirá, hice esto, el otro nos dice, vení, vení, vení. Yo te quiero y solo puedo ser quien soy si te quiero.